Dios les bendiga. Este material tiene como objetivo darle gloria al Señor Jesucristo y hacer meditar sobre el estado actual de la Iglesia y el mundo que la rodea. El autor exhorta a toda persona creyente o no a verlo, ya que le dará argumentos para que luego pueda cada uno sacar sus propias conclusiones. No es objetivo del autor convencer a nadie, sino hacer pensar, pues cada cual está en la libertad de creer lo que quiera. En este material se hará uso de fragmentos de otros que han sido recolectados, los cuales son de suma importancia para el entendimiento y desarrollo del tema que se trata. El autor espera que le sirva de bendición y le ayude a llegar a Dios mucho más que hasta ahora si es cristiano o si no, que le sea útil para convertirse al Señor, porque el tiempo del fin está cerca. La Biblia ha sido a través del tiempo el libro más vendido en todo el mundo, con más de 3.000 traducciones a diferentes idiomas y dialectos. Fue el primer libro impreso por Gutenberg, el famoso inventor de la imprenta. Su contenido ha cambiado a muchos hombres en su vida y ha impactado por la exactitud de sus profecías en el pasado, presente y obviamente será el libro más útil para enfrentar el futuro del hombre. En este libro profético se nos describe ya de antaño los tiempos actuales en citas que veremos a continuación. Pero a manera general se dice que es un tiempo malo, donde habrá mucha apostasía. Esto significa que muchas personas se apartarán de la verdad de Jesucristo. También anuncia el surgimiento de muchos falsos maestros y profetas con señales engañosas, que engañarán a muchos y tratarán de apartar aún a los fieles del Señor y llevarlos al error y a la mentira, maestros que siguen enseñanzas de demonios, avaros que hacen mercadería, es decir negocio, de la Iglesia, y todo esto aparejado con una tolerancia y aumento muy grande de la maldad en el mundo. Como se puede apreciar de manera general, proféticamente no es un buen tiempo para la manifestación de la gloria del Señor Jesucristo. Paralelo a esto, ahora en estos tiempos se ha levantado un movimiento y fluir cristiano inmenso, liderado por pastores, maestros y también algunos acuñados apóstoles, que tienen templos gigantescos, seguidos de grandes multitudes que aceptan el nombre de Jesucristo. Estos manejan millones de dólares e incosteables recursos, tienen fondos financieros que van en aumento al parecer. Tienen una visión global de un mundo entregado a Jesucristo, lo cual predican y por lo cual trabajan aún exhortando a sus iglesias a que alcancen altos puestos en instituciones de influencia como el gobierno. Todo esto según ellos para ganar el mundo para Cristo. Muchos de ellos dan testimonio en señales y un fuerte mover espiritual. En fin, estos proclaman un gran avivamiento mundial, donde la gloria de Jesucristo debe sobreabundar en este tiempo. Sin lugar a dudas esto último tiene buena apariencia y parece ser algo muy de Dios. Pero aquí es donde cabe hacerse una pregunta. Si lo que estos maestros y profetas anuncian o pretenden alcanzar es la voluntad del Señor, si el Señor los guía en esto, entonces ¿dónde quedan las profecías? ¿Acaso Dios mismo invalidará su palabra? ¿Dónde queda la gran apostasía, los falsos maestros y profetas con sus señales mentirosas? ¿Dónde queda el engaño a los escogidos y la gran maldad profetizada? El autor cree que la Biblia y sus profecías no pueden ser ignoradas, por tanto están por encima de cualquier otra palabra. Entonces al darle a las profecías esta prioridad, espero coincidirá con el autor en que solo hay una manera de que estos eventos profetizados y actuales siendo contradictorios coincidan entre sí, y es que este moderno mover cristiano y sus líderes sean el cumplimiento de la profecía bíblica o parte de él. ¿Pero acaso es esto posible?
Si usted es una persona que tiene en alta estima a estos predicadores y pastores, es muy probable que se sienta molesta con lo que ha visto y oído hasta ahora. Está en todo su derecho. Pero precisamente ese es el objetivo del autor. Hacerlo dudar, pensar, reconsiderar en cuanto a la visión de estos predicadores. Usted podría pensar que el autor es el engañador y el enemigo de Dios que juzga a sus siervos y realmente podría tener la razón. Por eso se le lanza este reto. Demuéstrese a usted mismo, escudriñando, quién es el que habla la verdad, entendiendo siempre que la palabra del Señor es la verdad. Si simplemente decide negar todo esto y acomodarse a su opinión, hágalo. Porque está escrito. El que quiera ignorar, ignore. Pero será su responsabilidad mañana. O quizás usted podría estar pensando que el autor debe arrepentirse por juzgar y que debe dejárselo al Señor. Si ese fuera el caso, el autor le recuerda que nuestro Salvador Jesucristo denunció y evidenció dura y públicamente la hipocresía, descaro y aprovechamiento de los escribas y fariseos de su época, y les habló aún con palabras ofensivas, pero ciertas. Por tanto, todo lo que sea juzgado sinceramente, siendo mentira, engaño y maldad, es aprobado delante del Señor. Y cuida a los demás de ser arrastrados en el error. Hasta ahora y lo que sigue son cuestiones bíblicas de manera general. Sea que le moleste o que no le guste el juzgar, el autor lo invita a ver un poco más. Millones de judíos han sido muertos, not by Hitler, no por Hitler, but by Christians, sino por cristianos, confirmed by popes, confirmados por los papas, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Sin duda. Una de las cosas más atractivas que rodean a estos movimientos y predicadores es el tiempo de ministrar. El tiempo en que los presentes extienden sus brazos hacia arriba guiados por ellos o van hasta el púlpito esperando recibir bendiciones, unción o un toque del Señor. En este tiempo, como se puede apreciar, es muy común ver personas desplomarse en el suelo, temblar, estremecerse, aún algunas cayendo comienzan a revolcarse de un lado a otro o simplemente cuando el predicador les lanza la unción o le impone las manos salen disparados hacia atrás como si les hubieran dado una patada en el pecho. Muchas personas en este momento no soportan estar cerca del ministro sin desplomarse. Y los pastores en ocasiones los podemos ver lanzando la unción con el brazo como si fuese una pelota de béisbol o aún a veces como de fútbol a manera de patada. Pero mirando estas cosas cabe otra pregunta que el autor se hace y que le hace a usted. ¿Qué es la unción? ¿Es acaso una pelota o una energía que pueda manipularse como así? God's calendar, because this day today, God has placed his mantle on these boys. Pero este día de hoy es profético porque en el día de hoy Dios ha puesto su... Salva a mi única hija. Ten piedad, Señor. Solo tiene 12 años y está muriendo. Por favor, ven conmigo. Jairo, lo siento. Jesús. Tu hija ha muerto. No molestes al maestro. No temas. Solo ten fe y tu hija sanará.
No deben llorar. No está muerta, solo duerme. Niña, levántate. Denle algo de comer. Y les pido que no divulguen lo que pasó. Sin duda debe haber reconocido ese fragmento que acaba de ver. Se trata de la vida pública de Jesús según Lucas. Esta película nos describe bien fielmente el Evangelio según Lucas y como debió darse cuenta hay una diferencia entre el mover espiritual que seguía y estaba en nuestro Señor Jesucristo y el mover de estos predicadores modernos. Ahora verá el mismo pasaje pero en otra versión. Esta es infantil, pero por ser infantil no deja de ser fiel a la palabra bíblica. Por tanto el autor la cree valiosa para enseñar. Y luego comentará sobre lo visto hasta ahora. Te lo ruego, si vienes ahora a mi casa e impones tus manos sobre ella, la sanarás. Estoy seguro. Sí. Iré. Te acompañaré. Oh, gracias. Es por aquí, no está lejos. No está lejos. Oh. ¿Quién me ha tocado? Por favor, maestro. Alguien acaba de tocarme hace un momento. Señor, todo el mundo te toca. Mira qué multitud. Sé muy bien que alguien me ha tocado. He notado cómo salía de mí una fuerza. He sido yo, señor. Tenía una hemorragia en mi interior. Durante muchos años, nadie pudo curarme. Tenía miedo de acercarme delante de tanta gente. Y solo quería tocarte. Hija mía, tu fe te ha curado. Vete en paz. Maestro, por favor, date prisa. Señor. No. Señor, no es necesario que molestes al maestro. No. No temas. Mantén la fe. Y ella se salvará. Muchacha, yo te lo mando. Levántate. Ahora veamos. En este pasaje bíblico que acabamos de ver, el Señor está rodeado de gente de tal manera que todos lo aprietan. Dentro de los que le rodean están también sus discípulos. Sin embargo, vemos que la gloria de Dios en él, es decir, el Espíritu Santo se manifiesta en la sanidad y en la resurrección. Pero alrededor de él nadie se desploma ni sale disparado por rozarle. Ahora imaginemos este cuadro con estos predicadores de hoy en día que hablan de la prosperidad e ignoran las profecías. Rodeados de muchos seguidores tirados en el suelo, porque se desploman tan solo con rozarle o por su palabra. Y en medio de ese escenario aparece la mujer del flujo de sangre tratando de tocarlo y cuando lo consigue, por la unción sanadora que recibe sale disparada como tantos otros, como si le dieran un empujón.
Y en el caso de la niña muerta, quizás el pobre padre al ir a llamar al predicador, siendo golpeado también por la unción, no pueda avisarle. El autor nunca hasta ahora ha visto un material en el que estos predicadores operen en una resurrección, por tanto esa escena queda eliminada. Quizás todo esto le parezca burla, pero no lo es. El autor solo trata de resaltarle la diferencia con quizás un poco de exageración, para llamar su atención al respecto. El autor cree que el mover espiritual que sigue a estos predicadores no es el mismo que seguía al Señor Jesús ni a su iglesia primitiva. Quizás esto le parezca duro, pero es lo evidente. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar en el hato de los cerdos. ¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre ¡Vuelvan! y entraron en los cerdos. Sabemos quién eres. Jesús, el Hijo de Dios, el Altísimo. ¡Salid de ella! ¡Dejadla en paz! Sería absurdo pensar que los demonios estén involucrados en estas manifestaciones. Después de todo, ya que no los echan fuera, están ahí.
Y si están ahí, entonces deben operar ahí. ¿No le parece? Porque algo si es real, en algún lugar tienen que estar. En caso de estar involucrado usted con estos predicadores, podría decirle al autor: ¿he sentido cosas y visto o vivido sanidades a través de ellos? Ante todo, el autor quiere dejar claro que él cree en manifestaciones físicas del Espíritu Santo, pero aquellas que se ajustan al contexto bíblico, sin salirse a derecha ni a izquierda. En segundo lugar, y hablando bíblicamente, la manera de conocer un árbol es por sus frutos. Nuestro Señor Jesucristo siempre llevó su discurso al punto de que los frutos son los que atestiguan la obra de Dios y la presencia de Dios en una persona, y cuando hablamos de fruto hablamos de lo escrito en Galatas 5:22. Y de guardar la palabra. Porque en eso, el Señor conoce al que le ama. En que guarda su palabra, que es la verdad que liberta. Entonces el que se guía solo por señales, sea sanidades o cosas que siente, está al borde del engaño y quizás ya mismo está engañado. Porque Satanás hace señales y hace sentir cosas también. Lo único que Satanás no puede imitar es el fruto y tampoco puede permanecer en la verdad. Porque no hay verdad en él, por tanto en esto se puede identificar que es de Dios y que no lo es. Pero también, usted podría no estar involucrado de ninguna forma con estos maestros y decir: he visto cosas similares en medio de mi congregación. Respecto a esto, el autor ha sido testigo de cómo desde hace años atrás, la Iglesia del Señor en general, ha estado absorbiendo y siguiendo muchas de las enseñanzas de estos ministros. Y aún hoy día, hay muchos en medio de la congregación de usted que los siguen. Y si no, pregunte y verá. Enseñanzas dadas por Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, Cass Luna, Dante Gebel y actualmente Maldonado, como otros más, han marcado la visión doctrinal de muchos creyentes fieles al Señor y así por supuesto de la Iglesia en general. El autor opina que esto ha traído como consecuencia, que la sana doctrina y la real visión del Espíritu Santo se afecte en mayor o menor medida en cada creyente. Y cree sabio que cada uno debe tener esto en cuenta, para revisar todas estas cosas conforme a la palabra. Mira esto, pastor. These are your kids. Son tus hijos. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Les paso esta información a mis amigos pastores y cristianos en general. Mientras leía mis libros de historia del cristianismo, empezando por la iglesia primitiva de los Hechos y posteriormente con los padres de la iglesia, noté algo que no se encuentra redactado y que la iglesia moderna de nuestros días hace, me refiero al famoso show de la tumbadera, retorcedera y revolcadera. Pero bueno, me imaginé que esos hombres no tenían la unción moderna. Pero un día leyendo mis libros de medicina, especialmente los de psiquiatría, mi espíritu se estremeció al estudiar una ya famosa técnica de hipnosis llamada mesmerismo. Y me impactó ver que no tiene ninguna diferencia con el show de la retorcedera, y lo más sorprendente del caso es que los grandes avivamientos de las tumbaderas y retorcederas son después de que se descubre el mesmerismo, y es por eso que los padres de la iglesia jamás mencionan nada al respecto. Por lo tanto me decidí a profundizar en el tema y les comparto parte del estudio que estoy realizando y juzguen ustedes lo que investigué. Nacido en Alemania en 1734, Franz Anton Mesmer estudió medicina en la escuela de Viena y obtuvo su diploma en 1766. Por esta época ya era doctor en filosofía.
abre su consulta en Viena y, en 1772, comienza a experimentar con el método magnético en sus pacientes. Mesmer trata a sus pacientes aplicándoles, en primer lugar, imanes que hace fabricar por los obreros del Observatorio de Viena, a fin de que se adecuen a las diferentes partes del cuerpo. Luego, utiliza la imposición de las manos y abandona los imanes. Pasa así del magnetismo mineral al magnetismo animal. La terapéutica de Mesmer consiste en una imposición de las manos o traspaso localizada o general, dependiendo de la enfermedad. Esta debe devolver la tonicidad nerviosa a los pacientes y eliminar dolores y tics nerviosos. El primer relato sobre este tratamiento se refiere a un tal Osterwald, miembro de la Academia de Baviera, a quien Mesmer habría sanado casi milagrosamente de una parálisis y de una ceguera total. Y se vuelve realmente famoso con la curación del barón Orca, que sufría de espasmos en la faringe y a quien ningún médico había podido sanar hasta entonces. Mesmer postula la existencia de un fluido universal. Según él, existe una influencia mutua entre los cuerpos celestes, la Tierra y los cuerpos vivientes. Esta influencia se ejerce por medio de un fluido que se extiende por el universo sin dejar vacío alguno. En esta teoría se muestra heredero de varios autores y filósofos como Platón, con sus ideas de alma, de mundo y de la materia prima. También de Aristóteles, con su doctrina quinto elemento llamado éter o primer cuerpo. Estas teorías, retornadas por el hermetismo, dan origen a la noción alquimista de fluido. Para los alquimistas, la materia prima es un caos, una sustancia absoluta y omnipresente. La energía universal, al unirse a ella, forma al mundo y a todos los seres que lo habitan y se transforma en el principio vital único. La doctrina espiritista otorga un lugar importante a la noción de fluido, ya que éste llega a ser el agente intermediario del que se sirven los espíritus para manifestarse al mundo sensible. El espiritismo moderno le da un nombre más científico, utilizando el término de onda o de radiación. Satanás conoce muy bien todo esto, por eso él mezcló lo científico con lo oculto y surgió la antigua técnica de hipnosis llamada mesmerismo, fundada por el francés médico ocultista Franck-Antoine Mesmer, de donde viene el nombre de mesmerismo. Yo honestamente cuando empecé a estudiar esta técnica me quedé sorprendido y triste de mirar cómo está metida dentro de las iglesias evangélicas. Satanás es experto en tratar de querer minimizar a Dios haciendo creer a la gente que una técnica antigua de magnetismo es el Espíritu Santo. Muy poca información cristiana existe sobre este tema y muy pocos pastores han levantado la voz. Yo no sé ustedes queridos hermanos, pero mi celo por los santos se enciende al ver a Satanás dentro de los templos evangélicos y más tristeza mirar cómo toda la gente quiere ese fascinante toque. Como el mesmerismo es una mezcla de hipnosis con magnetismo, las personas experimentan sensaciones de corriente eléctrica por el cuerpo, que las hace contorsionarse, temblar o revolcarse. Físicamente existe tal magnetismo, es por eso que en las cruzadas de falsos profetas como Benigín, Cash Luna, César Castellanos las personas a veces tocan a otras y esa corriente se transmite. Otra faceta es perder el conocimiento ya que la persona está bajo un trance hipnótico y puede quedar en catalepsia. En lo personal, yo tengo una prima de 15 años de edad, la cual fue a un encuentro de la secta G12 donde la tumbaron y la revolcaron en esos famosos encuentros. Pero cuando llegó a su casa ella caía en trance y gritaba por las noches, su madre no podía calmarla. Ella desarrolló un desequilibrio mental tremendo. Gracias al Señor no está en un hospital psiquiátrico, pero esto no sale a la luz. Mucha gente tocada por esa supuesta unción está reclutada en hospitales psiquiátricos. La música suave, el ambiente en un auditorio, y la necesidad de la gente de recibir algo de Dios, es justo lo que estos hipnotistas evangélicos necesitan para controlar la mente de miles de personas. Recordemos que Anton Mesmer descubrió esta técnica para sanar a las personas y tales personas eran sanadas de sus enfermedades.
Hoy en día el mesmerismo maquillado evangélicamente, haciéndolo pasar como el Espíritu Santo para practicar sanaciones, solo que le ponen la frase bíblica, reciba su milagro de parte del Señor, o cruzada de milagros, o noches de gloria. Quiero dejar en claro que yo creo en el Espíritu Santo y creo en el derramamiento de él, pero en su contexto bíblico real, como dice el libro de Hechos. Otra de las cosas que me encontré, es que ya existen escuelas y universidades de mesmerismo en todo el mundo. Solo van unos meses, aprenden cómo tumbar gente y así empiezan a anunciar que llegó una visitación sobrenatural a sus iglesias. Se compran su traje blanco con una palomita en el pecho, claro, tienen que vestirse como angelitos de luz. Ay, por si no puedes asistir a una de esas escuelas te pueden mandar la unción por correo. Para reflexionar. Dios les bendiga. I declare property for pastors. Declaro propiedades para pastores. You are not going to be in classrooms. Ustedes no tienen que estar en pequeñas aulas de You escuelas. are not going to be in rented halls. Ni en lugares que ustedes están I declare alquilando. property. Come here, come here. Declaro I declare propiedades. property on your life. Propiedad sobre tu vida. I declare property on your life. Declaro propiedad sobre tu I vida. declare land. Declaro tierras. I declare shopping centers. Declaro centros I comerciales. declare school buildings. Decreto un edificio I de declare escuela. an anointing of land. Decreto una unción The de blessing tierras. of the Lord. La bendición del It Señor maketh rich. te enriquece. There's land Esta tierra in El Salvador. en El Salvador. There's land in Colombia. Hay tierra en Colombia. There's land in Mexico. Hay tierra en México. Send me my land. Di mi tierra. Send me my property. Envíame mi propiedad. Yes. Sí. Quizás usted sea defensor de esta doctrina, porque a través de ellos se ha hecho famosa. Y muchos cristianos han perdido la visión bíblica que nos da el Señor en versículos como el que acabamos de ver y muchos más. Pero le será interesante ver quién fue el creador de esta doctrina o por lo menos el primero del que el autor ha oído hablar. El primer apóstol de la prosperidad parece ser el fundador del Opus Dei o G12, como se conoce más hoy en día, del cual todos estos predicadores y apóstoles han tomado ejemplo y con el cual de una manera más o menos evidente están relacionados. El doctor y escatólogo, Antonio Bolaínez, en una conferencia acerca de los G12, nos explica su surgimiento, su relación con la Iglesia Católica y cómo desde hace años atrás hay en marcha un plan de destruir y o contaminar la sana doctrina de las iglesias evangélicas. Muy personalmente, el autor opina que el resultado de este plan, en parte, es lo que hoy en día se está mirando con estos predicadores de la prosperidad. Número 7. The seventh level of revenue is money. El sexto nivel de ingreso es dinero. All money is not the same. Todo dinero no es igual.
Money is not equal. El dinero no es igual. You have $1. Tienes $1. You have $5. Tienes $5. You have $20. Tienes $20. $10. $10. $100. $100. These are denominations. Son denominaciones. Y aquí nos vamos a detener sobre este hombre. ¿Quién fue José María Escriba de Balaguer? Un fraile que en 1928 entró en una depresión. Y en aquella depresión se fue para una casa de retiro, que son muy famosos en los jesuitas, la famosa casa de retiro de los jesuitas. Se fue para una casa de retiro en Cataluña, España. Y en aquella casa de retiro, voy a citar en el libro Biografía de José María Escriba de Balaguer. Dice José María Escriba de Balaguer que estando en ese retiro tuvo la experiencia más extraordinaria de su vida, cuando el Señor Jesucristo bajó del cielo y se encarnó en él. Y en ese momento fue llevado al mismo momento, a la misma hora y al mismo minuto de la crucifixión de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Literalmente, dice José María Escriba de Balaguer, él sintió los mismos dolores que Cristo sintió en la cruz del Calvario. Hice una entrevista con el doctor Samuel Otero, doctor en teología y doctor en psicología, y ha sido médico en el hospital, uno de los hospitales prestigiosos de Houston, Texas. El doctor Otero dice que científicamente y médicamente hablando es imposible que un ser humano pueda soportar los mismos dolores que Cristo Jesús soportó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, lo que Jesús María dice es una blasfemia, dice el doctor Otero. Cuando José María vuelve después de la visión, entre comillas, él dice que Jesús le dijo: ahora como yo estoy en ti y como yo me encarné en ti, ahora tú nombrarás a tus 12 igual que yo nombré mis 12, y con esos 12 multiplicaré a mi Santa Madre Iglesia Católica, está diciendo José María, y con los 12 que tú nombrarás, yo haré un plan estratégico de una visión única para hacer que todos los que se han ido de la Santa Madre Iglesia Católica regresen de nuevo a la Santa Madre Iglesia Católica. Y así José María regresa a la casa cural, a la curia de su iglesita, emocionado para compartir el testimonio de lo que Dios supuestamente le había dicho. Al llegar esa noche a la casa cural, habían 13 diáconos de la Iglesia Católica esperándolo en la casa cural. Él dice en biografía que se quedó un poco confundido, porque Dios le había dicho que eran 12 en la visión, pero habían 13 esperándolo. Él dijo: bueno, ni modo, yo voy a hablar la visión. Cuando él comenzó, así habla él, la visión, cuando yo comencé a compartir la visión, uno de los 13 no estuvo de acuerdo y se levantó y se fue, quedando exactamente 12. Y ahí nació lo que él le llamó gobierno de los 12, el G12. En 1975,
a unos 6 meses antes de que muriera dentro de un manicomio, hubo una entrevista que hoy en día se ha vuelto muy célebre, no solamente por los investigadores evangélicos, sino por los críticos como San Juana Martínez, periodista católica de México. San Juana Martínez, que escribe un libro de casi 500 páginas, que se llama La verdad oculta detrás del G2, detrás del Vaticano, dedica 250 páginas solo para hablar del G12 y de las estrategias y el plan de cómo los G12 tenían planificado infiltrar a las iglesias pentecostales. Dice José María Escrivá de Balaguer, en una entrevista 6 meses antes de morir, en el periódico del País. El periodista lo entrevista intrigado porque en los famosos encuentros del Opus Dei, que para 1975 ya tenía en sus filas a 75,000 miembros dentro del movimiento del Opus Dei, había crecido con una pasión impresionante en cuanto a fidelidad hasta la muerte. Entonces el periodista, intrigado por los famosos 4 encuentros, el preencuentro, el encuentro, el posencuentro y el reencuentro, entonces intrigado por estos encuentros, el periodista del periódico El País le pregunta que por qué había tanto silencio en cuanto a los encuentros, que por qué a cada persona que asistía al encuentro hacían un voto de silencio. José María responde y dice: la razón que los hacemos hacer un pacto de silencio es para despertar curiosidad en los oyentes. La primera parte. Pero lo importante es lo que sigue diciendo, donde se le zafa la boca, donde él dice: y no solamente por eso, sino es que estamos preparando un super ejército de 12 por 12 para que en el nuevo milenio, cuando nuestra Santa Madre Iglesia esté sufriendo graves problemas, lo tengamos listo, ese super ejército, para infiltrarlo en todas las iglesias herejes, a fin de traer de nuevo a nuestros hermanos católicos que se nos han ido a la Santa Madre Iglesia. Y termina con esta palabra: y si no regresa, no importa, al menos los confundiremos. En el año 2002, Juan Pablo II anuncia que va a santificar, o sea que va a elevar a los altares de santo a José María Escrivá de Balaguer. Los españoles desataron gigantescas manifestaciones en España en contra de que elevaran a los altares de santo a Escrivá de Balaguer. Cuando salió esas manifestaciones, fuimos a investigar por qué los españoles estaban en contra de que un español de ellos, para un católico algo muy grande, lo elevaran al altar de santo. Descubrimos que los españoles estaban ofendidos con Juan Pablo II porque estaba haciendo santo a un hombre que comenzó bien pobrecito como cura y que para 1975 era el multimillonario que andaba en carro famoso de aquella época, conocido como el Rolls Royce, como el más caro carro de un Mercedes-Benz de hoy en día, de $200,000. Y aquel hombre que hablaba de castidad, de pobreza, ahora se había vuelto el gran apóstol de la prosperidad y se había vuelto súper próspero económicamente. Aquel hombre que vivía en una ermita en Cataluña, España, ahora tenía su propia sede en el Vaticano con poder de injerencia sobre los propios papas. Los españoles dijeron: ¿cómo pueden hacer santo a alguien que había muerto en un manicomio negando la existencia de Cristo? Y aún así, Juan Pablo II lo hace santo. ¿No se han preguntado ustedes por qué Juan Pablo II lo hace santo? San Juana Martínez dice que tanto Juan Pablo II como Joseph Ratzinger
moralmente estaban comprometidos con José María Escrivá de Balaguer, porque Escrivá de Balaguer los hizo famosos a ellos los dos, cuando ellos dos no representaban nada, cuando eran curas. Porque Juan Pablo II llegó a ser papa por el voto porque este hombre lo llevó a las jefaturas más altas del Vaticano y lo hizo miembro de uno de sus 12. El segundo hombre que reclutó José María para que llegara a ser papa fue Joseph Ratzinger, quien también fue uno de sus 12. En la biografía dice San Juana Martínez que para que Juan Pablo llegase a ser papa tuvo que haber prometido a José María Escrivá de Balaguer que porque el anhelo, recuerde que en esto del G12 se le mete un espíritu de soberbia y un espíritu de superioridad. José María, uno de sus sueños era llegar a ser santo cuando estuviera muerto. Entonces él preparó al papa y preparó al futuro papa, haciendo que sus influencias lo llevarían a ser papa con la condición que él lo haría santo. Por eso Juan Pablo II, contra viento y marea, por cuestiones de principio con él, contra toda protesta, en el año 2002 lo elevó a santo. Ahí tenemos al G12 católico, San Juana Martínez, quien describe en su libro La cara oculta del Vaticano, que ha sido un bestseller para México, y que yo alcancé apenas a comprar 3 de sus libros, uno para mi suegro, uno para mí y otro para mi biblioteca. Y cuando volví de nuevo a uno de los aeropuertos de México a preguntar por el libro, me dijo uno de los vendedores de ahí: hijo, si no lo compraste ya no lo vas a volver a agarrar porque el Vaticano compró los derechos. Eso quiere decir que ya no hay más. Le pagaron una buena millonada a la escritora y ese libro sale de circulación. Los que lo lograron comprar, su servidor lo tiene. San Juana Martínez, hablando casi 250 páginas sobre el Opus Dei, es impresionante lo que esta señora dice. Dice que a mediados de los 80, reunidos los del Opus Dei juntos con los jesuitas, discutieron cómo poder infiltrar a los pentecostales y poder destruir las iglesias pentecostales. Lo escribe abiertamente en su libro. Dice que después de varias horas de deliberaciones en aquella reunión del Opus Dei y de los jesuitas de cómo infiltrar a los pentecostales y destruir sus iglesias, al final de mucha discusión salió una información. En la información proporcionada por los jesuitas descubrieron, y con todo respeto voy a decir lo que ella está diciendo. Ella dijo, descubrieron que el 82% del pastorado de la iglesia pentecostal no tienen estudios de primaria, secundaria, y la mayoría no terminó secundaria, y muy poquísimo, un menos de 5% han tenido estudios universitarios. Así lo dice el estudio. Luego dice, sigue diciendo, al descubrir el Opus Dei que el 82% del pastorado pentecostal no ha terminado primaria ni secundaria, propusieron entonces cuál era la mejor forma de poder infiltrarlo. Y ahí dijo que se paró un líder del Opus Dei y dijo, hay una forma perfecta, y eso es dándole famas y dándole dinero. Dinero y fama. Y los lograremos infiltrar y lograremos destruir sus iglesias. Fama y dinero. Vidal, ¿qué es lo que trae el G12 en las iglesias? ¿Qué es lo que le trae al pastor el G12 a la iglesia? Lo hace famoso con la creencia que va a tener una iglesia grande.
hacen algunos los hacen famosos porque les conviene a algunos. Y de la noche a la mañana el pastor se le vuelve su bolsita. La iglesia se vuelve una mercadotecnia. En toditita las iglesias donde entra el G12, toditita la iglesia donde entra el G12, de momento todititititita la familia del pastor, al menos en Estados Unidos, no sé aquí, al menos en Estados Unidos, todititititita la familia del pastor deja sus trabajos seculares y todos tienen trabajo con sueldo en las iglesias, y la que barre es una pariente del pastor, y la que limpia es una pariente, y la que hace esto y todo, todos con sueldo. Se abren los templos para conciertos, todo es cobrado y se vuelve una total y absoluta mercadotecnia. Los propósitos. Ahondando un poco en este tema del espionaje católico contra las iglesias evangélicas.
El conocido Dr. Alberto Rivera Romero, fue un cura jesuita y obispo de la Iglesia Católica Romana que se convierte al cristianismo al descubrir que prominentes jesuitas, incluyendo su máximo líder, eran masones y de los Illuminatis, además de ver mucha corrupción mientras ascendía. Después de su conversión a Jesucristo, sacó a luz su testimonio y muchas informaciones tremendas a costa de su vida, porque sufrió mucha persecución y atentados por ello hasta su muerte. La editorial Chip Publication se ha hecho eco de esto, publicando varios materiales con informaciones proporcionadas por él. Dentro de ellas una historieta llamada Alberto, donde da su testimonio y expone cómo participó y fue entrenado por los jesuitas para destruir iglesias, escuelas y pastores evangélicos, relatando hechos de espionaje despiadado y manipulación engañosa sorprendentes y asegurando que participó en la destrucción de 19 iglesias en España, una bautista en Venezuela, un seminario en Costa Rica, y muchos cristianos y pastores, de los cuales ahora gran parte son ecuménicos. Esto confirma el dato del escatólogo Bolaínez y da la medida de que la guerra contra las iglesias y sanas doctrinas evangélicas está muy activa pero invisible y encubierta. Alberto testifica que cualquier pastor o ministro evangélico que condenara públicamente el pecado o la doctrina católico-romana, era rápidamente presionado y perseguido de diversas formas, hasta que se sujetara a ellos hablando solo de la unidad y el amor de Dios, ecumenismo, o fuese destruido él, o su iglesia. Todo esto con el objetivo de hacer del Evangelio una doctrina tan mundanizada que apenas se pueda diferenciar el que cree del que no cree, preparando el camino y dándole entrada a otras creencias y religiones que por la Biblia y la sana doctrina, son condenadas e inaceptables delante del Señor. Viendo esto, el autor confirma el hecho de que muchos que en otro tiempo eran firmes siervos de Dios, y que ahora parecen estarse inclinando al ecumenismo, hayan sido grandemente influenciados y quizás hasta presionados a ello por parte de organizaciones como los jesuitas o el Opus Dei, G12 que según Alberto y el escatólogo Bolaínez, forman parte de la Iglesia Católica Romana. Y otros que desde un principio entraron encubiertamente como agentes secretos católicos, para ir torciendo la sana doctrina, presionando a todo aquel que la guarde o la enseñe, hasta derribarlo o ponerlo de su lado. Y así, abrir paso a la unión ecuménica. El autor opina que estos predicadores y ministros de los que hablamos hasta ahora, parte viene de un lado y parte del otro, completándose así lo que se ve hoy. Uno de los símbolos más usados por los satanistas es el del llamado macho cabrío, que hacen con las manos y que representa al mismo diablo. Junto con el pentagrama es uno de los más usados por músicos de rock tan conocidos como Ozzy Osbourne, Meat Loaf, Kiss, AC/DC y otros muchos como los mismos Beatles. Es importante saber esto para lo que veremos a continuación. Cheap Trick, Motley Crue, Frankie Goes to Hollywood, Cover, The Beatles, Kiss. En las imágenes que estamos viendo se nos está explicando el significado de la famosa señal de la cabra hecha por los satanistas, según la Biblia satánica de Anton LaVey. Sería básicamente que los 3 dedos cruzados en medio simbolizan la sumisión de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al diablo, representado por los 2 cuernos que serían los 2 dedos hacia arriba. Es sorprendente para el autor ver cómo estos predicadores en sus campañas hacen esta señal con la mano. Porque es real que la hacen y difícilmente no sepan su significado.
Además es sorprendente la cantidad de veces que la hacen algunos, en periodos de tiempo cortos, como una hora de predicación por ejemplo. Usted podría decirle al autor que eso no significa nada y que un gesto así lo hace cualquiera. El autor opina que el gesto en sí mismo es muy poco y que es cierto que cualquiera lo puede hacer, aunque difícilmente tanta repetición como alguno de ellos. Por esto mismo el autor dejó este tema al final, porque no lo considera definitivo. Pero al tomar en cuenta lo visto hasta ahora con respecto a estos ministros y apóstoles, es decir, valorando el hecho de que contradicen las profecías y muchas e importantes enseñanzas bíblicas, tratan al Espíritu de Dios como energía, no echan fuera un demonio y promueven la prosperidad casi como el eje del Evangelio. Entendiendo todo esto, a el autor no le parece raro que esta señal sea hecha por ellos a propósito y con conocimiento. Pero si estas cosas no fueran así, el autor desecharía ese gesto, porque es real que cualquiera lo puede hacer y sin intención. Por tanto, el gesto viene a ser una confirmación de puntos más importantes, no un punto en sí mismo. Concluyendo. Como se dará cuenta, el autor hasta ahora se ha mantenido en un nivel bastante general y global, sin profundizar mucho en cada punto. El propósito del autor es dar una panorámica sin muchos detalles, tratando de poner en duda delante de usted a estos maestros y acuñados apóstoles. Para que usted vea otra cara de estos movimientos que hasta ahora puede que le sea oculta y se anime a investigar al respecto, recibiendo así la confirmación de Dios sobre esto. Sobre este tema, ya han advertido muchos siervos del Señor desde hace tiempo. Uno de ellos es Hans Hanegraaff, el escritor del conocido libro Cristianismo en Crisis. En este libro su autor nos da una panorámica más completa y detallada, sobre todo en puntos doctrinales, que afirma y reafirma el por qué estos predicadores no deben ser tenidos por siervos de Dios y cómo en ellos se cumplen las profecías para estos tiempos. Es un libro que el autor recomienda muy seriamente, porque le confirmará muchas cosas de este material en las cuales el autor no ha profundizado. Para los que creen en el poder que sigue a estos hombres, en estudios que se han hecho, como en el que se les mencionó sobre mesmerismo, en los cuales el autor no va a detenerse, ha salido a la luz mucho desacierto y poca veracidad en supuestas sanidades realizadas por el Señor a través de algunos de ellos, sobre todo Katherine Kuhlman y Ben Vigil. Ya el hecho de que en estadios con miles de personas enfermas, solo 15 o 20 den testimonio de ser sanadas, es raro para el autor, es algo que podrá comprobar en el libro anteriormente recomendado. A medida que se profundiza en estos predicadores, verá que hay más globo y publicidad, que realidad en hechos factibles y comprobables sobre el poder que los sigue. También su desenfrenada pasión por la buena vida y los lujos es algo a considerar, por ser contrario a la enseñanza bíblica. Independientemente de que nuestra vista debe estar puesta en nuestro Salvador Jesucristo en primer lugar, hay buenos siervos del Señor aún en estos días, de los cuales podemos escuchar palabra de Dios y tomar ejemplo. Hombres como Hans Hanegraaff, Paul Washer, Josué Irion y otros, que no son tan famosos, ni ricos, pero que aún según apreciación del autor hablan verdad de Dios para nuestra edificación.
De estos debemos tomar lo bueno para crecer, pero aleje su vista de lo que no aprovecha. Famosos libros Cristianismo en Crisis. Dice esta palabra este prominente personaje, Han Hanecker. Dice así: multitudes están siendo engañadas por un evangelio de avaricia y están enarbolando evidentes doctrinas de sectas metafísicas, convencidos de que lo que oyen es la cosa real. De hecho, están siendo llevados a nada más que a una barata falsificación. Las verdades eternas de la palabra de Dios están siendo pervertidas, convirtiéndolas en una mitología perversa. ¡Wow!